Nuestro suscriptor Jesús Manuel nos hace la siguiente pregunta. ¿Usa en sus sermones la interrogante sermonaria? Bueno, acá le cuento qué es una interrogante sermonaria, quiénes la propusieron como estrategias para el sermón y cómo se llama este recurso en oratoria. Quédese conmigo a lo largo de este video porque aprenderemos muchas cosas interesantes que nos ayudarán a desarrollarnos como expositores de la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Bruno Valle, autor de Homilética para Todos, Neuropredicación y otros libros importantes sobre la predicación, todos ellos disponibles en Amazon. Si quiere también usted aprender homilética fácilmente, le invito a suscribirse a mi canal. Todos nuestros videos están orientados a enseñar de forma fácil, sencilla y breve el arte de bosquejar sermones. Ese es el énfasis de este canal. Este canal es como una pequeña escuela de predicación. También puedes inscribirte a nuestras clases gratuitas, intensivas y breves en las que enseño sobre el sermón textual, el sermón expositivo y el sermón temático. Por supuesto, tratando de dejar claras sus características y su estructura, y a la vez te invito a hacerte miembro de nuestro canal para gozar de múltiples beneficios, por ejemplo, como tener acceso a textos importantes de homilética y a bosquejos ya preparados. Pasemos ahora a responder la pregunta de Jesús Manuel sobre la interrogante sermonaria. En primer lugar, ¿qué es una interrogante sermonaria? En homilética, la interrogante sermonaria se refiere a una pregunta central o conjunto de preguntas que el predicador utiliza para estructurar y enfocar su sermón. Esta pregunta suele ser provocativa y está diseñada para captar la atención de la audiencia, también para guiar el desarrollo del sermón y ayudar a los oyentes, y escuche bien, ayudar a los oyentes a reflexionar sobre el mensaje bíblico y su aplicación en la vida diaria. Esta es una pregunta o preguntas que nos ayudan a mantener la coherencia de nuestro discurso. Nos ayudan estas preguntas o esta pregunta específica a mantener el hilo temático de nuestro sermón, y aquí es donde reside su mayor importancia, porque esta pregunta le da cohesión, coherencia a la temática que estamos presentando. Esta estrategia de oratoria tiene por lo menos 4 ventajas importantes. Anote, por favor. La primera es el enfoque. Ayuda a centrar el sermón en un tema específico. Eso es lo que hace esta pregunta sermonaria o esta interrogante sermonaria. Número 2, hay una interacción porque involucra a la audiencia al hacerles preguntas y ayudarlos a pensar activamente sobre la respuesta a esa pregunta. Número 3, la relevancia que tiene esta pregunta y el mensaje, porque conecta el mensaje bíblico con las experiencias y preocupaciones contemporáneas de la audiencia, de las personas que nos están escuchando. Y por supuesto, 4 sería la memorización. Facilita la retención del mensaje principal del sermón. Por ejemplo, una interrogante sermonaria podría ser la siguiente pregunta: ¿cómo podemos vivir con fe en tiempos de incertidumbre? Esta pregunta guiaría el desarrollo del sermón, abordando aspectos bíblicos y prácticos relacionados con la fe y con la incertidumbre. Así que lo que pretende esta pregunta sencillamente es guiar tanto al expositor como a los que están escuchando para que sigan una idea central que el expositor está presentando ante ellos. Retomemos la pregunta ejemplo que hemos planteado. La pregunta que nos hemos hecho como un ejemplo de interrogante sermonaria es la siguiente: ¿cómo podemos vivir con fe en tiempos de incertidumbre? A esta pregunta le vamos a responder a lo largo de todo nuestro sermón, y acá tenemos 4 respuestas. La primera, confiando en Dios y su plan. Y leemos un versículo bíblico muy importante que está en Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin
que ustedes esperan, dice Jeremías 29:11. Ahí tenemos la primera respuesta a nuestra interrogación. Número 2, damos una segunda respuesta, buscando la paz en la oración. No se aflijan por nada, sino presenten todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús, dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Esta sería nuestra segunda respuesta a la pregunta que nos hemos planteado. La tercera respuesta sería manteniéndonos firmes en la palabra de Dios. Y por supuesto citamos el Salmo 119 en aquel famoso versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hicimos una pregunta y esa pregunta nos está dando varias respuestas a lo largo del sermón. Por supuesto, si usted hiciera este tipo de preguntas en un sermón, puede cambiar lógicamente las respuestas basado por supuesto en la palabra de Dios. Y la respuesta final podría ser recordando que Dios está con nosotros. Y citamos a Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice ahí el profeta. Para que la interrogante sea sermonaria, para que sea importante y muy productiva, repetimos la pregunta antes de cada respuesta. En este caso, cuando nosotros planteamos la pregunta, damos la primera respuesta y cuando vamos a plantear la segunda respuesta, primero lo hacemos planteando la pregunta. ¿Cómo podemos vivir con fe en tiempos de duda? La primera respuesta, confiando en Dios y su plan. Explicamos, desarrollamos esa idea y luego volvemos a preguntar. ¿Cómo podemos vivir con fe en tiempos de incertidumbre? Buscando la paz en la oración. Explicamos, ampliamos, citamos la Biblia y volvemos a preguntar. ¿Cómo podemos vivir con fe en tiempos de incertidumbre? Manteniéndonos firmes en la palabra de Dios. Y por último, otra respuesta, pero primero antecedida por la pregunta para darle cohesión, amarrar ese sermón. ¿Cómo podemos vivir con fe en tiempos de incertidumbre? Recordando que Dios está con nosotros, citamos los versículos, citamos algunos pensamientos, algunas ideas, ampliamos y aclaramos. Bueno, esto es lo que sería la definición y el uso de la interrogante sermonaria. Esto es esencialmente. Ahora bien, hablemos acerca de sus principales exponentes. Haddon Robinson es el exponente más importante de esta idea oratorial en el sermón. Robinson destaca la importancia de una idea exegética, una proposición o una pregunta clara que guíe todo el sermón. Según Robinson, hay dos cosas importantísimas en esta cuestión de la interrogante sermonaria. La primera es que debe tener una idea exegética. Es el mensaje principal que el predicador extrae del texto. Usted hace la exégesis de su texto, extrae la idea central y eso es lo que va a plantear, va a predicar. Puede ser formulada como una afirmación o una pregunta, esta idea que usted ha extraído del texto. Y número 2, dice Robinson, debe tener claridad y foco. Utilizar una pregunta central ayuda a mantener el sermón enfocado y a facilitar la comprensión y la aplicación del mensaje por parte de la audiencia. Otros autores renombrados como este hombre Adam Robinson son por ejemplo Bryan Chapell y John Stott. Sencillamente la idea no es desconocida para los autores de homilética más importantes del cristianismo actual. Así que esto deberíamos nosotros conocerlo y practicarlo, manejar estos conceptos. La tercera idea que yo quiero compartir con ustedes es la siguiente. Este concepto no es propiamente de autores del cristianismo, ya que en retórica se conoce este recurso como pregunta retórica. En oratoria se conoce esta interrogante sermonaria como pregunta retórica. Lo mismo pero con otras palabras. Pregunta retórica, la definición sería que es una pregunta retórica, es aquella que se formula sin esperar una respuesta explícita del público, sino para provocar el pensamiento, enfatizar un punto o guiar el desarrollo del discurso.
Esa sería una definición específicamente de una pregunta retórica en un discurso. Y estas preguntas retóricas tienen propósitos, por supuesto, captar la atención, como ya hemos hablado anteriormente, en la interrogante sermonaria y algunas otras cositas interesantes. Lo importante es que también este recurso se utiliza en oratoria para enfatizar el punto central del discurso que estamos presentando o que vamos a presentar. Es exactamente lo mismo, solamente que en cuestión de homilética nosotros lo que hemos hecho es ponerle la sacralidad al asunto de estas técnicas o estrategias o estos recursos para volverlos como hemos bautizado en cierta forma. Hemos tomado estos recursos, los bautizamos o los cristianizamos y los usamos como propios de nuestra oratoria santa o nuestra oratoria sacra. Por lo tanto, estos no son recursos que se desconozcan en la parte retórica o de oratoria. También se utilizan. Y una cosa muy importante que nos enseñan en la retórica es que estas preguntas ayudan a que la estructura tenga un tipo de transición fácilmente. Por ejemplo, cuando ustedes escucharon que les puse como ejemplo la pregunta retórica acerca de la fe y la incertidumbre, les dije, por ejemplo, que antes de darle la siguiente respuesta podían hacer la pregunta nuevamente. De tal manera que esto ayuda a que la cohesión sea siempre la que esté amarrando las ideas del sermón. En la introducción usted podría preguntar, por ejemplo, ¿alguna vez se han preguntado por qué es tan importante la educación en nuestras vidas? Y luego sigue en el desarrollo de su discurso y hace un énfasis y dice, si no actuamos ahora, ¿qué futuro le dejaremos a nuestros hijos? Y al final, siguiendo la misma idea, pero con otra pregunta, usted dice, entonces, ¿estamos listos para hacer el cambio que necesitamos? Aquí le está poniendo énfasis a la idea central de la importancia de la educación en la vida del ser humano. Además de la pregunta retórica, en oratoria se usan dos tipos de preguntas. La primera sería la pregunta directa, en donde nosotros esperamos recibir una respuesta real del público que nos está escuchando. Eso vuelve dinámico el discurso. Y la segunda también sería la interrogación, que es prácticamente lo mismo que hemos estado diciendo. La pregunta directa y la interrogación. La diferencia es que la una espera una respuesta interactiva de la gente y la otra sencillamente solo espera la reflexión de las personas. Yo lo invito a utilizar estas preguntas retóricas de manera efectiva para que pueda enriquecer su sermón o su discurso, para hacer que esto sea más persuasivo y mantener al público comprometido con nuestro mensaje. Le invito entonces a usar este poderoso recurso cada vez que usted exponga la palabra de Dios, porque déjeme decirle, ¿acaso cree usted que sus mensajes pueden mejorar si usted no tiene interés en su superación como expositor de la palabra de Dios? Piense por favor mucho en esto que le estoy diciendo en este momento. Yo sé que habrá muchas personas que van a decir o que me van a escribir en los comentarios, es que a mí el Espíritu Santo me puede utilizar. Muy bien. Sin embargo, también piense en esto. ¿Cuánto interés podrá tener el Espíritu de Dios de usar a alguien que no se preocupa por su mejoramiento o su desarrollo como expositor de la palabra de Dios? Bueno, antes de irme, le invito a suscribirse a mi canal para poder tener muchas enseñanzas de beneficio. Y si se puede hacer miembro de nuestra comunidad, mucho mejor, porque usted podrá recibir beneficios importantes como textos e incluso libros. Y sobre todo, casi semanalmente estamos colocando ahí en nuestra pestaña de comunidad bosquejos listos para ser expuestos con todas las características que nosotros enseñamos acá en nuestro canal de homilética y oratoria. Suscríbase, comparta, comente, hágase miembro, escríbanos un mensaje de texto y sobre todo le invito ahora mismo a inscribirse a nuestro curso gratuito de homilética que solamente dura 4 sesiones de clases en donde voy a enseñar acerca del sermón textual, el expositivo y el temático, la estructura, el sentido, todo lo que tiene que ver con estos sermones. Y le aseguro que después de haber hecho este pequeño curso, usted tendrá bastante claro cómo es la estructuración de los bosquejos de sermón.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Comparta nuestro material y suscríbase.